ti como víctima de amor. Sumérgete en mí, que yo me sumerjo en ti. Que nada pueda turbar mi paz, ni hacerme salir de ti, oh mi inmutable, sino que a cada momento me sumerja más en ti. Oh mi Cristo, mi amado crucificado, quisiera amarte hasta morir de amor, ser invadida Un saludo a todos ustedes, queridos amigos, que nos vamos reuniendo cada sábado para meditar y conocer un poquito más de la espiritualidad de nuestros santos del Carmelo, conocido como, en medio de la Iglesia, el Carmelo, escuela de santidad. Porque inspirados por esa gran espiritualidad que nos ha heredado nuestra Santa Madre Teresa de Jesús, vamos haciendo vida el encuentro con el Señor. Y en este sábado los invito para que conozcamos un poquito de la espiritualidad de Santa Isabel de la Trinidad, conocida como Sor Isabel de la Trinidad, una santa francesa del tiempo contemporáneo. Aquella religiosa carmelita descalza que en medio de su tiempo de transcurso en el Carmelo, corto tiempo de vida en el Carmelo, llega a tener en sus manos las historias de un alma de Santa Teresita del Niño Jesús, otra de nuestras grandes santas del Carmelo y hermana nuestra, porque hacía un año que había muerto Teresita del Niño Jesús y habían publicado su autobiografía, Historia de un alma. Entonces vamos a conocer un poquito de Sor Isabel de la Trinidad. Sor Isabel de la Trinidad hay que hacerle un planteamiento o verla a ella antes de ser carmelita descalza y luego como carmelita descalza. Isabel nace en julio del año 1880. Antes de ser carmelita descalza la encontramos a ella en su niñez, en su infancia, en su niñez y también en su juventud como una muchacha aguerrida, con un carácter fuerte. Los grandes conocedores de Sor Isabel la denominan como un volcán que era imposible detener, que la lava que botaba se detenga. Es decir, una muchacha explosiva, de un carácter fuerte, pero también una mujer artista, una mujer que le fascinaba la música, una mujer con muchas habilidades y muy inteligente. Será así que su madre, para tratar de disuadir un poco la idea que Isabel tenga de entrar a la vida contemplativa religiosa en el Carmelo descalzo, la incentive a participar en algunos eventos musicales y también en algunos deportes. Más adelante vamos ahora a contemplar a Isabel como aquella joven que opta por la vida religiosa. Isabel nace en julio, decíamos, de 1880 y decide entrar en agosto de 1901 al Carmelo descalzo de Dijon, con 21 años de edad. En el Carmelo descalzo de Dijon la vamos a encontrar a ella hasta 1906, cuando Isabel muere. Y para verla como carmelita descalza, es bonito recurrir a un recuerdo que tienen sus hermanas, o que tenían sus hermanas y que ahora nos lo han dejado en medio de sus obras y de sus escritos. Como era costumbre, en el Carmelo de Dijon, a los 8 días de que la joven o la postulante ingresaba al monasterio, le hacían un cuestionario que ha ido a lo largo del tiempo haciéndose como una costumbre en medio de ellas, más que costumbre, también como un acto de piedad.
Y qué bonito como en medio de estas preguntas que vamos a escuchar, yo les invito para que vayamos profundizando un poquito, interiorizando y conociendo la calidad, pero sobre todo la hondura espiritual que tiene Isabel de la Trinidad. Le preguntarán, ¿cuál es, hermana, a su parecer, el ideal de la santidad? Isabel responde, vivir de amor. Luego le vuelven a preguntar, ¿cuál es el medio más rápido para llegar al Señor? Isabel responderá, hacerse pequeñita, entregarse sin reserva. Luego le preguntarán, ¿cuál es el santo predilecto de vuestra caridad, es decir, de usted? Y ella responderá, el discípulo amado, que reclinó su cabeza sobre el corazón del Divino Maestro nuestro Señor. Luego le preguntan las hermanas, ¿cuál es su santa predilecta y por qué razón? E Isabel, rápidamente y sin pensarlo, responderá, nuestra Madre Santa Teresa de Jesús, porque murió de amor. Luego le preguntan, ¿por qué punto de la regla siente usted mayor preferencia? Y ella responderá, por el silencio. Le vuelven a preguntar, ¿cuál es el rasgo dominante de su carácter? Isabel, sonrojándose, responderá, la sensibilidad. Luego le preguntan, ¿y su virtud preferida cuál es? La pureza. Responde sencillamente Isabel, la pureza, porque dice el Señor, bienaventurados los limpios, porque ellos verán a Dios. ¿Cuál es el defecto que la inspira más repulsión? ¿Qué le rechaza más? Y ante esta pregunta, Isabel responderá el egoísmo en cualquiera de sus formas. Seguidamente le pregunta a otra hermana, denos una definición de la oración. Y de manera preciosa, Isabel dirá, la oración es la unión de la que no es con el que es. La unión de la que no es con él con mayúsculas, con él que es. Luego le preguntan, ¿cuál es su libro preferido? El alma de Cristo, responde Isabel, porque ella me descubre todos los secretos del Padre que está en los cielos. Cerca ya del final del cuestionario, le va preguntando otra hermana, ¿y tiene usted grandes deseos del cielo? Responderá Isabel, a veces siento la nostalgia del cielo, pero fuera de la visión beatífica lo poseo en lo más profundo de mi alma. Luego le pregunta a la madre, ¿qué disposiciones quisiera tener usted a la hora de la muerte? Y responde Isabel con mucho respeto y veneración a su madre priora, diciéndole, querría morir amando y caer así en los brazos de aquel a quien amo. Le pregunta otra hermana, ¿siente preferencia por algún género particular del martirio? Y responde Isabel, como buena carmelita descalza, todos me satisfacen, pero sobre todo el del amor. Le pregunta a otra hermana, ¿qué nombre quisiera tener en el cielo? Isabel responderá, voluntad de Dios. Y finalmente le pregunta la última de las hermanas, ¿cuál es su lema? Y responderá Isabel, Dios en mí y yo en él. De ahí la gran radiografía que nos presenta todo lo que sus hermanas nos pueden decir de ella, a la luz de un simple cuestionario que ellos lo hacían en la recreación y también como acto de piedad, para conocer el alma de la hermana que estaba entrando al Carmelo. Y es desde este cuestionario por lo que les quiero invitar ahora sí a centrarnos y a poner nuestra mirada en Sor Isabel o Santa Isabel de la Trinidad. La experiencia de Isabel de la Trinidad es, como su apellido religioso lo dice, la inhabitación trinitaria. ¿Qué significa inhabitación trinitaria? El sentirnos y sabernos habitados de Dios. Ya Isabel en medio de sus escritos diría la gran alegría que le da a ella cuando sabe el significado de su nombre, Isabel
igual casa de Dios. Isabel, morada de Dios. Isabel, habitación de Dios. Entonces, toda la experiencia mística de Isabel será la inhabitación trinitaria. Tener dentro de nosotros, estar habitados, estar llenos por Dios uno y trino, por la Santísima Trinidad. Y la experiencia que Isabel tiene de la Santísima Trinidad es un Dios que es Padre, que crea y recrea constantemente el alma de sus hijos. Así se experimentaba Isabel, que dentro de ella moraba Dios, que era su Padre, que la recreaba constantemente, pero también un Padre que le permitía experimentar su misericordia y su amor. Cada vez que ella sentía su debilidad, su fragilidad y su miseria. Dios es Padre, diría Isabel, pero Padre misericordioso, que a cada instante me permite y me deja sentirme amada y desbordada por su gran misericordia. Qué bonito cómo Isabel de la Trinidad va a tener experiencia del Dios Hijo, Jesucristo hecho hombre en el vientre de María, su madre y madre de cada uno de nosotros. Y luego Isabel de la Trinidad va a tener la experiencia del Dios Espíritu Santo, ese Espíritu que nos recrea, que nos capacita, que nos fortalece, pero también que nos dispone para alcanzar la santidad aquí en la tierra. No un espíritu que deja que nosotros hagamos de la santidad algo etéreo, que se quede solamente en nuestro pensamiento, sino el Espíritu santificador que nos ayuda a ser santos aquí en la tierra. Entonces, vamos clarificando. El primer punto de Isabel es sentirse habitada por Dios, pero Dios como unidad trinitaria, Dios uno y trino. La inhabitación trinitaria, saber y experimentarnos habitados por Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. El segundo punto que los invito a tomar en esta tarde de Sor Isabel de la Trinidad es su oración. Al inicio decíamos de manera sencilla, a la luz de este cuestionario que hemos escuchado y que les he leído, ¿qué es la oración para usted? Isabel respondería, mi oración es la unión de la que no es decir, yo que soy criatura, con Él, con mayúscula, con Él, refiriéndose al Señor Jesucristo, con Él que sí es. Luego, en un medio de sus cartas, Isabel de la Trinidad, al igual que nuestra Santa Madre Teresa de Jesús, era una mujer que tenía muchas amistades y en medio de eso también ha tenido muchas cartas por las cuales se comunicaba con ellos y también por las cuales le transmitía un poco de su esperanza, de su fe y de su experiencia dentro del Carmelo Descalzo. En alguna de esas cartas ella le responde a alguna de sus amigas, usted me pregunta, ¿cuál es mi oficio? E Isabel, llena de convicción, le responderá en esa carta, pues déjeme decirle que el oficio de una carmelita descalza no es sino orar y amar. Entonces, ¿qué es la oración para Isabel de la Trinidad? La oración para Isabel de la Trinidad se convierte en ese encuentro insistente con ese Dios que está dentro de ella. Por eso lo diría, la unión de la que no es, de nosotros, con Él que sí es, pero en un encuentro determinado, un encuentro firme. Algo que hay que tener en cuenta, queridos hermanos y hermanas, es que, como lo hemos escuchado, la santa predilecta de Isabel de la Trinidad es Santa Teresa de Jesús. Ella misma responderá, nuestra Madre Teresa de Jesús. Entonces Isabel asimila a profundidad ese trato de amistad. La oración para Isabel es el momento preciso para que Él, que es el Maestro, nos moldee, nos forme, nos eduque, nos instruya y nos dé todo lo que tiene para darnos, pero por el trato de amistad, por la búsqueda, por el encuentro íntimo con Él, que no está fuera. Algo que señalará a semejanza de Santa Teresa de Jesús, también Isabel de la Trinidad será no desgastarnos y perder el tiempo buscando al Señor afuera, en esas cosas que el mundo nos presenta, sino en el trato íntimo y a solas. La soledad
en la intimidad, con el trato con el Señor que nos habita, que está dentro. Y finalmente vamos a tratar el otro puntito de Sor Isabel de la Trinidad, la santidad. Recuerden, hemos enfocado o estamos enfocando a Sor Isabel desde 3 puntos. Primero, su experiencia de Dios. Isabel, morada de Dios, casa de Dios, la inhabitación trinitaria. Luego hemos hablado de la oración de Isabel. Y la oración era la unión de la que no es con el que es. Y alcanzamos la plenitud de nuestro ser en tanto que vivimos sumergidos en él, en ese océano de santidad y de bondad que es Cristo Jesús. Y luego la última parte que vamos a abordar de Sor Isabel de la Trinidad será la santidad. ¿En qué consiste la santidad que nos propone Sor Isabel? Sencillamente a que Cristo siga amando en nosotros. La oración para Isabel deja un fruto en el corazón de nosotros los hombres, la dilatación del corazón por el amor que hemos experimentado de Dios, la dilatación del corazón por el amor que hemos experimentado de Dios. Recordemos que decíamos hace un instante, la experiencia del Dios Padre que ella tiene es de un Dios misericordioso, infinito en amor para con nosotros. Ese amor que recibimos de Dios dilata el corazón para amar y dejarnos amar. Aprender a amar y dejarnos enseñar a ser amados. Es a eso a lo que nos invita Sor Isabel de la Trinidad, a permitir que Cristo siga amando en nosotros o por medio de nosotros a nuestros hermanos. ¿Cómo? Con la sencillez de la vida. Ese es el gran mensaje de Sor Isabel de la Trinidad. Vivir amando, morir de amor, como dirían nuestros santos, pero que Sor Isabel nos lo deja claramente en esa oración preciosa de la elevación a la Santísima Trinidad. Oh Dios mío, Trinidad a quien adoro, permite y ayúdame a que me olvide de mí para hundirme o profundizar plenamente en ti, para vivir sumergido en ti. Y eso demanda de nosotros vivir de amor, y el amor es servicio a nuestros hermanos, un servicio que no se tiene que convertir en servilismo. ¿Qué quiere decir en servilismo? Malinterpretar y creer que solamente consiste en un servir o en un atender a los demás o estar atento a los otros, pero a veces como por monotonía o rutina. No. Ser santos, según nuestros santos del Carmelo, no es un servilismo, sino es un servicio a ejemplo de Cristo, lleno de humildad, pero también cargado de amor. Un servicio vacío, un servicio frío, sino un servicio que entibia, más que entibia, calienta, y se puede decir también que incuba como las gallinas. Qué bonito ese mensaje que nos presenta el Evangelio cuando dice el Señor Jesucristo viendo a Jerusalén, tomando la profecía de Isaías: ya hubiera querido, Jerusalén, tenerte debajo de mis alas, como los polluelos están debajo de las alas de la gallina, para darte calor, pero el calor de Dios. Ese es el servicio que nosotros tenemos que darle a nuestros hermanos, y eso es lo que nos enseña claramente Sor Isabel de la Trinidad: convertirnos en almas generosas de servicio que al otro le permite incubar y custodiar y fortalecer su fe. Porque en tanto que se encuentren con nosotros, que le transmitimos a Cristo, los otros también tendrán experiencia de Dios, de ese Dios que los habita, pero que también sale a su encuentro. Tomando una frase del Papa Francisco, de ese Dios que nos primerea, que toma la iniciativa para manifestarnos su amor. De manera sencilla, en esta tarde hemos querido conocer un poquito más de Sor Isabel de la Trinidad. Quiero terminar haciendo lectura de algo que me pareció hermoso cuando me acercaba un poquito a refrescar lo que sabíamos de Sor Isabel. Sor Isabel fue canonizada hace unos pocos años, el 16 de octubre, un día después de la solemnidad de nuestra Madre Teresa de Jesús del 2016. Carmelo se vestía de gozo y de alegría ante esta gran celebración.
canonizada por el Papa Francisco. Y leía en medio de sus cartas, una carta que ella le dedica a un sacerdote, a un canónigo, y le dice: rece por mí, para que a ejemplo de mi madre Santa Teresa de Jesús, mi corazón arda en celo por la honra del Señor. Mi corazón arda en celo por la honra del Señor. Qué bonito, Sor Isabel, queridos hermanos, al igual que todos nuestros santos, nos invitan a asimilar cada día más esa experiencia o que nos han transmitido y nos han dejado nuestros santos padres. Santa Teresa de Jesús, nuestra madre fundadora, y San Juan de la Cruz. Y no podemos terminar sin decir entonces que Isabel verdaderamente asimila en toda su vida esa santa a quien tanto admira y quien tanto ama. Teresa de Jesús, nuestra madre. Sencillamente, 3 puntitos de Sor Isabel de la Trinidad: su experiencia de Dios, su experiencia mística, el Dios que la habita. Isabel, casa de Dios. Su oración, la unión de quien no es, somos nosotros, con Él que es. Y finalmente, la santidad. ¿Cómo ser santos? Por el servicio a los demás, pero un servicio cargado de ese amor que es fruto de nuestro encuentro con el Señor. Ese amor que permite que dejemos que Él siga amando por medio de nosotros. Entonces, hermanos, los invito para que en esta tarde nos encomendemos a Sor Isabel de la Trinidad. Le pidamos a esta hermana nuestra, hija verdadera de Santa Teresa de Jesús y hermana de todos nuestros santos. Como le decía al inicio, en sus manos tuvo Historias de un alma de Santa Teresita del Niño Jesús, nuestra hermana, esta otra santita francesa. Que ellas entonces intercedan por nosotros para que nosotros también sigamos teniendo esa experiencia fuerte de intimidad de ese Dios, que no es un Dios lejano, que es un Dios cercano, y mucho más cerca de lo que nosotros nos imaginamos, porque nos habita, porque está en nosotros. Les invito entonces para que hagamos esta jaculatoria. Santa Isabel de la Trinidad, ruega por nosotros. Que tengan una feliz noche. Dios mío, Trinidad a quien adoro, ayúdame a olvidarme totalmente de mí y así establecerme